Y ahora sí, 12 del día, 13 minutos, ya abrimos las líneas, numeral 529, desde su celular sale gratis, y el 326, 2325 y 2350 a propósito del paro de maestros. Señor Carlos Rivas, bienvenido, usted es el presidente de FECODI, el que está manejando toda esta operación de los maestros, que completa 22 días y que no pareciera que fuera a tener una solución. El gobierno ha dicho, no hay plata. Vicky, muy buenos días, un fraternal saludo. Aquí sí hay solución. El gobierno está planteando de que no hay recursos, nosotros hemos demostrado que plata sí hay. Inclusive, le cuento que es tanta la posibilidad que la Cámara acaba de presentar una proposición para que se haga una adición presupuestal de 500.000 millones de pesos y se pueda desempantanar esta situación. Pero nosotros hemos dicho, hay 28 billones de pesos que se están ahorrando de la guerra, acaban de hacer una reforma tributaria, subieron el IVA del 16 al 19%, van a repatriar capitales, acaban de encontrar un yacimiento de gas, ¿cómo así que no hay plata? Entonces, ¿en qué se van a gastar la plata? Y adicional a eso, en este país se roban 20 billones de pesos la corrupción y que no haya plata para darle alimentación, transporte y una buena infraestructura en las instituciones educativas. Nosotros nos resistimos a creer esa situación. Y entonces, ¿por qué el gobierno dice que no hay plata? ¿No hay voluntad? ¿Ustedes sienten que no hay voluntad? No hay Que voluntad. lo que siente el gobierno es que están pidiendo cosas imposibles. ¿Son imposibles? Vicky, es falta de voluntad política. Yo quiero decirle que la mayor discusión aquí con el gobierno es la necesidad de inyectar los recursos suficientes para el Sistema General de Participaciones. Entre el 2001, cuando el señor presidente Santos era ministro de Hacienda, colocaron el Sistema General de Participaciones y de esa época al 2016 le han quitado 70 billones de pesos a la educación. ¿Qué estamos planteando? Aquí hay fórmulas para solucionar en 10 años. Estamos diciendo que el déficit y el hueco fiscal se puede cerrar con 16 billones de pesos, 1.600.000 millones de pesos anuales. El gobierno no tiene una respuesta frente a esto. Y sin embargo, lo que le han dicho a la comunidad es que nosotros andamos detrás del salario, ¿no? El salario lo están discutiendo en la mesa de los trabajadores estatales. Es una falsedad frente a la comunidad y frente a la sociedad. No tiene sentido que los niños a la escuela vayan con hambre, que los niños vayan a la escuela con sueño, que los niños vayan a la escuela con dificultades de carácter familiar. Ya nos vamos a detener en cada uno de los puntos. ¿Son Muy cuántos bien. puntos? ¿Como 7? Los puntos son 7, pero Como principales. los tenemos en 4 bloques. Entonces, permítame un segundo. ¿Cuántos maestros hay en Colombia? En Colombia hay 322.000 educadores. 322.000 educadores. Sí, 322.000 educadores. ¿Cuánto gana el que menos gana y cuánto gana el que más gana? Esa es una pregunta muy importante. En el decreto 2277 de 1979, el maestro que menos gana 765.000 pesos. Y el maestro que más gana después de 30 años de servicio son 3.120.000 pesos. Y en el otro decreto, que es el decreto 1278, el maestro que menos gana es 1.290.000 y el maestro que más gana después de 20 años de servicio es 4.613.000. Este es el único país de América Latina y del mundo que tiene 3 estatutos docentes. Y también tenemos el de los compañeros etnoeducadores que empiezan con 1.300.000 y el que más gana 1.800.000 y ahí se queda porque no tienen estatuto único de la profesión docente. Pero le quiero dar una razón. En Europa el maestro con el salario de enganche son 4.000 euros y los maestros que entran a los países de habla inglesa con $5.000. ¿Cómo le parece la gran diferencia? Son las 12 del día, 17 minutos, vamos a abrir las líneas y reitero que la invitación también era para la ministra Janet Gija, la ministra de Educación. Queríamos tenerlos aquí, poder tener una conversación de cara al país por cuáles son las razones del gobierno, cuáles eran las razones de los maestros. La ministra no nos aceptó la invitación, luego tuvimos alguna llamada de sus asesores de prensa, querían que la ministra estuviera por teléfono, lo empezamos a considerar, pero en ningún momento querían como poder tener al mismo tiempo una conversación con FECODE y pues por respeto a los maestros que sí aceptaron venir acá, le dijimos a la ministra que entonces era realmente imposible hacer una entrevista aparte. Seguramente la haremos, pero no en este programa específicamente. Son las 12 del día, 18 minutos, todo por la igualdad. Tenemos oyentes en línea. Alfonso. ¿Sí? ¿Qué hubo, Alfonso? Lo escuchamos. Los maestros llevan 22 días de paro. Sí, mira, estamos en paro porque estamos buscando la financiación de la educación pública. En estos momentos, mira, ayer
si hubiese visto o si hubiese la manifestación, la marcha que tuvimos acá en Barranquilla, eso fue extraordinario. Niñas que desde sus ventanas ondeaban la bandera de Colombia y decían, yo apoyo a mi profe, yo apoyo a mi profe. Eso es espectacular. Nuestros oyentes en línea, 12 del día, 18 minutos. Hoy con el paro de los maestros, estamos escuchando a los maestros. Gloria, ¿qué hubo? Hola, Gloria. Aló. ¿Quién habla? Aló, con Francisco. Vicky. Hola, Francisco, lo escuchamos. Cuéntenos. Gracias, Vicky. Mira, lo que pasa es que en los paros está también el Ministerio del Trabajo. Somos funcionarios del Ministerio del Trabajo, que a la par que el Magisterio llevamos ya 22 días de paro, porque igual al Ministerio del Trabajo, a los funcionarios del Ministerio, no se nos ha dado cumplimiento a unos acuerdos ya firmados y tampoco ha habido pues una nivelación salarial. Oyentes en línea, Lina. Hola, Lina. Buenas tardes, hablo desde Medellín. ¿Cómo vamos, Lina? La escuchamos. 22 días de paro de los maestros. Hoy los estamos escuchando aquí en la W. Realmente son 15 días hábiles. Soy docente, soy madre de familia. Mi hija estudia en colegio público y no he querido que ella vaya a estudiar pues por lo mismo, porque veo que en la institución educativa hay deficiencias en la infraestructura y en toda la parte del restaurante escolar. 12 del día, 19 minutos. Empecemos entonces, Carlos Rivas, presidente de FECODE. Ya en segundos conversamos con más oyentes, veo que están llamando muchos maestros. Pues es que si son 322.000, quiero contarle que a esta hora ya tenemos en nuestro Facebook Live 2.615 personas conectadas. Empecemos por la salud, el tema de la salud que tanto preocupa a los maestros. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Bueno, en el tema de la salud nosotros hemos sido reiterativos en solicitarle al gobierno que en este momento que estamos en una licitación pública se pueda desarrollar. Antes el servicio médico asistencial o el que tenemos hoy no tenía, como decimos en el argot público, dientes para poder sancionar a los prestadores. Los prestadores prestaban el servicio como ellos querían, pero no había una responsabilidad por parte de la fiduprevisora de estar encima de esa responsabilidad. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos construido unos pliegos de condiciones. En esos pliegos de condiciones están establecidas cuáles son las responsabilidades de los prestadores, de la fiduprevisora y, por supuesto, la responsabilidad de nosotros en la exigencia del servicio. Es que este servicio tiene un servicio que tiene dos características. Primero, vale 5.6 billones de pesos y, en segundo lugar, asiste a 1 millón de usuarios que somos los maestros y nuestras familias. Aquí hay una clara política y nosotros creemos que en eso se ha equivocado la señora presidenta de la fiduprevisora, porque consiguió una empresa calificadora que no tenía las características suficientes. Y por supuesto que cuando usted tiene que estudiar alrededor de 700.000 folios y cree que lo puede hacer en 15 días, pues la calificación quedaría mal. ¿Qué ocurrió en ese caso? Entonces que declararon desierta la licitación. Y luego de eso, entonces, nuevamente se volvió a abrir, colocaron una serie de quejas a la Procuraduría. La Procuraduría está interviniendo, entre otras cosas, FECODE pidió la participación de la Procuraduría. ¿Hoy en qué están? Hoy lo que están es que recibieron las observaciones de la Procuraduría y están resolviendo. ¿Pero ustedes qué quieren? No, nosotros queremos que ya se convoque y siga la licitación para que se adjudique el servicio médico asistencial. Para que cambie de manos. Claro, para que cambie de manos. Porque es un servicio caro pero malo. Claro, y que se lo gane el que tenga la mejor propuesta. Hoy hay unas condiciones diferentes para poder estar en la atención. A nosotros no nos interesa quién se lo gane, a nosotros nos interesa que quien se lo gane nos preste el servicio. Pero ustedes son conscientes de que ha habido muchas denuncias de corrupción alrededor de la licitación. Claro que somos conscientes y para eso es que la Procuraduría está interviniendo. 12 del día, 22 minutos, ya tenemos 2.855 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook. Que los maestros son muy juiciosos en todo este tipo de actividades. Veo que usted hizo hasta cartelito y todo, repartió y dijo voy a estar a las 12 donde Vicky Dávila en la W. Mire, don Carlos Rivas, por el otro lado, para seguir con cada una de las peticiones que ustedes están haciendo, el lado de los papás. ¿Qué les decimos a los papás que hoy tienen a sus hijos hace 22 días en la casa? Pues Vicky, yo quiero aclarar aquí una cosa. Yo no sé si los padres de familia quieren o no a sus hijos en la casa. Otra cosa es que los estudiantes hoy estén efectivamente en un cese de actividades igual que nosotros. Pero yo quiero decirle, Vicky, es que yo he sido profesor de las instituciones educativas y cuando usted se sienta a tomarse un tinto o un café con leche y una empanada y a su alrededor tiene 20 o 25 de sus estudiantes y uno les pregunta ¿qué hacen acá? Profesor, nos vinimos sin desayuno.
y uno de docente, muchos docentes, adoptamos la actitud con algunos estudiantes de ayudarlos durante un mes. Pero además hay una cosa, ese estudiante lleva 2 horas de haber recorrido para llegar a la institución educativa. Llega a una institución educativa donde los pupitres son destartalados, donde no hay... Ese es otro punto que ustedes tienen dentro de su pliego de peticiones, Claro. y es que se asegure la alimentación de los estudiantes. Así es, y sobre esto ha habido mucha denuncia de corrupción. ¿Cómo así que se Total. roban la plata? Que se roban la plata de la comida de un niño. Huevos de 1.000 6 años. pesos. Exactamente, eso no tiene sentido, Vicky. Esas son las cosas que nosotros estamos peleando. Yo prefiero tener un niño en el aula de clase que tenga alimentación, que tenga un refrigerio, un niño alegre. Hombre, en Bogotá, ese es un ejemplo. En Bogotá le dan esquí escolares a los niños, le dan alimentación y ese niño quiere quedarse en la institución educativa. Pero es que le quiero decir, las instituciones educativas nuestras son del siglo pasado. Usted fuera a las unidades sanitarias que hay en las instituciones educativas y producen grima, producen rabia. Y sin embargo los colombianos pagamos impuestos para que se invierta en educación y ese es un desastre. Eduard. Sí. Lo escuchamos, Eduard, su opinión. 22 días de paro de los maestros y hoy los escuchamos en la W. Cuéntenos. Bueno, ante todo soy padre de familia. Al señor Rivas, yo le pido y yo como padre le digo, ¿qué pasa con el derecho a la educación? ¿Por qué no negocia? Nosotros necesitamos la educación de nuestros hijos. Gracias. 12 del día 24. José Luis, ¿qué hubo? Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, la saludo desde Neiva. Lo escuchamos, cuéntenos. Mira, yo soy estudiante, estoy cursando 10º grado y la verdad nosotros como estudiantes nos hemos sentido pero muy afectados por esto. Pero es justo que los maestros estén protestando porque obviamente es por una buena educación. Claro que ellos en lo que más se enfocan en este momento es en el sueldo de ellos, pero nosotros como estudiantes pues nos estamos enfocando en una mejor educación. No tenemos un transporte escolar, no tenemos un refrigerio escolar, además los colegios están en un deterioro impresionante con unos riesgos fatales para los estudiantes y la verdad eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso estamos en este momento en paro, tanto los profesores como los estudiantes. ¿Antes habían incluido en sus peticiones, en otros paros, el tema de la situación de los estudiantes, Carlos? Sí, lo habíamos incluido, pero el gobierno nunca le ha prestado atención a esta situación. Nosotros creemos que los estudiantes es el actor más importante en la escuela y por lo tanto el gobierno tiene la responsabilidad de resolver esta situación, pero también quiero contestarle a quien pregunta y que nosotros no queremos negociar. Claro que nosotros sí queremos negociar, Vicky, lo que pasa es que si los dos tenemos un conflicto, usted es una parte y yo soy otra parte, el hecho de que usted me presente unas propuestas que son indignas no quiere decir que yo las tenga que recibir. Aquí no puede haber exclusiones y la ministra de Educación hizo una propuesta equivocada para excluir a 120.000 educadores del grado 14. Pero quiero decirle una cosa, aquí hay la necesidad, Vicky, de que son 3 estatutos docentes, lo buscamos en uno solo. Hoy los compañeros del 1278 son compañeros que para poder ascender y para poder reubicarse salarialmente tienen que pasar un concurso que es un concurso que a nuestra manera de ver está mal diseñado. Esos maestros que usted encuentra hoy, maestros hoy ganándose en 1.500.000 que no han podido ascender por la forma que tiene esa evaluación, que son licenciados, especialistas, magíster y doctorados y no han podido pasar a otro grado. Por eso creemos que hay que hacer un estatuto único de la profesión docente. Don Carlos, usted que hablaba de la Procuraduría, yo sí quiero preguntarle sobre las denuncias que hay allí en el Ministerio Público sobre los miembros del Comité Ejecutivo que hacen parte del Consejo Directivo del FOMAC. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, esas son unas... Porque es muy grave. Esas son unas acusaciones que han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros creemos en nuestros compañeros, respaldamos nuestros compañeros, pero creemos que la Procuraduría está en el derecho de hacer las averiguaciones correspondientes. Vicky decía ahora rato una cosa, es que hay gente que hace acusaciones, que hace afirmaciones en público, en privado, pero no es capaz de sustentarla en público. Yo sí creo que la Procuraduría, si tiene que hacer todas las investigaciones, que las haga. Pero mientras tanto... Y que tome decisiones. Y que tome decisiones. Mientras tanto, nosotros respaldamos a los 2 compañeros que nos representan allí. Son las 12 del día, 27 minutos. Estamos escuchando a los maestros. Grace, ¿qué dicen en nuestro Facebook Live? Porque lo veo muy nutrido. Ya tenemos 3.450 personas conectadas. Así es, Vicky, están muy activos todas las personas que se conectan a esta hora en Facebook Live. Como usted decía, 3.468 conectadas. Lorenzo Andrés Aguilar dice, critican al maestro por el paro, ¿acaso no es la culpa del gobierno? También dice Susana Gil, qué triste la ignorancia de un país que en vez de valorar y apoyar a nuestros
profesores lo que apoyan es el estatuto. También dice Andrea Guzmán, oiga, pero esos que critican a los docentes, maestros, seguramente aprendieron a escribir por emprimismo, dice, regalados. Además, Margarita Cardona dice, no ascenderán porque el gobierno se le olvidó decirle a los maestros que se afiliaran a las FARC. 12 del día, 28 minutos. Escuchemos lo que ha dicho el presidente. Se ha referido como en 2 oportunidades al paro de los maestros y básicamente ha dicho lo mismo, que no hay plata. Y no podemos decirles mentiras, mal haríamos como han hecho en el pasado, en ofrecerles algo que la situación económica del país no nos permite cumplir. Eso hay que entenderlo. Nos hemos tenido que apretar el cinturón, como pocas veces en la historia reciente de este país, para poder hacer realidad y poder afrontar esa situación económica y fiscal producto de la baja de los precios del petróleo. La gente empieza a hacer la comparación, Carlos. Definitivamente es cierto que la economía está pasando por un mal momento en Colombia, por un momento pues de zozobra, de preocupación. Hay muchos indicadores que se han venido a menos en la economía, pero cuando hay paro de maestros o cuando veíamos el paro en Buenaventura o cuando vemos el paro en el Chocó, la gente compara y dice, mire, ¿por qué para las FARC siempre hay plata? Siempre hacen esa comparación, ustedes también la hacen. ¿Les molesta que haya un presupuesto destinado para la paz? No sé cuál es la sensación que tienen ustedes frente a eso y que les digan ahora no hay plata, esto no hay plata. No, Vicky, nosotros somos amantes de la paz y participamos en el proceso, inclusive tenemos una propuesta que llama la Escuela Territorio de Paz. Hay que hacer las inversiones, pero hay que seguir haciendo inversiones sociales. Mire, yo pregunto una cosa, ¿cuánta plata tenía el gobierno destinado para el proceso social que acaba de ocurrir en Chocó? Ni un peso, y apareció la plata. ¿Qué les va a tocar hacer en Buenaventura? Buscarse en la plata. No nos echen más carreta aquí en Colombia y que no hay plata. Ustedes lo que quieren es que les digan, sí, aquí está la plata, vamos a buscarla donde sea y vamos a solucionar. Pero además que le quiero decir una cosa, Vicky. Ninguna de las cosas que estamos pidiendo es para que la paguen ya. Por ejemplo, en el caso concreto del Sistema General de Participaciones a 10 años, en el caso concreto de la bonificación por servicios prestados, le estamos diciendo al gobierno, bueno, si no tienen la plata, destinen el porcentaje y hagámoslo en 3 años. Nosotros le hemos presentado propuestas, que nosotros no somos los que tenemos que buscar la plata, porque nosotros no hacemos parte del Estado y de la financiación del Estado. ¿Ustedes no le creen al gobierno que no hay de dónde sacar la plata? No le creemos al gobierno que no hay plata. Nosotros creemos que plata sí hay en Colombia. Íbamos por la tercera, íbamos por el estatuto, íbamos por los sueldos, ya hablamos de la salud de los niños, son 7. Cuéntenos qué otra propuesta están haciendo. Yo quiero decirle a usted con mucho respeto que nosotros, por ejemplo, ya llegamos a un acuerdo con el gobierno en materia de política educativa. Oiga, imposible que la Constitución de 1991, ¿no es cierto?, que hace hoy 26 años, tomó la decisión de dar los 3 grados de preescolar. Y hasta hoy lo logramos los maestros de Colombia, pero lo logramos a través del año 2021, donde ve la cobertura para el caso concreto del preescolar. Y los otros 2 grados, el uno para el 22 y el otro para el 2024. O sea, todavía se aplaza la posibilidad de que los hijos de nosotros puedan ir a un preescolar. En la escuela pública. En la escuela pública, correcto. Pero llegamos a un acuerdo con el gobierno. Hoy en día, ¿cómo está funcionando? ¿Los niños llegan a qué? Hoy en día hay 1.500.000 niños por fuera de eso. Y la cobertura de los niños es muy pequeña. ¿Y cuando entran a estudiar, entran a qué grado? No, pues algunos alcanzan a entrar a preescolar, pero son muy poquitos el índice. Pero porque lo hicieron por fuera del no, es que la mayoría de los niños que están hoy en preescolar están en preescolar privado. Claro. ¿No es cierto? Y una por eso, pero hoy los niños que llegan al colegio de grandes, como dicen los papás, ¿llega a qué grado? No, hoy llega al grado de primero. Y una vez a primero. A primero de primaria. Y muy difícil el niño que alcanza a pasar por preescolar. Muy poquitos los niños que pueden llegar a preescolar. Y eso es fundamental en la educación. Claro que sí, Vicky. Yo, por ejemplo, le digo una cosa. Yo que soy profesor, que defiendo lo público, a mi nieta la tengo en un preescolar que lleva 2 años privado. Yo digo, ¿y por qué los maestros y los ciudadanos tenemos que llevar a nuestros hijos al grado más importante, que es el preescolar, donde hay el aprestamiento, el problema de la creatividad, el desarrollo de la inteligencia de los niños, y toca pagar? Pues por supuesto que los que no tienen para pagar, pues yo tengo la posibilidad de pagar, porque entre mi hijo y yo le pagamos el preescolar a mi nieta. Y lo reciben ya por allá a los 6 años. Exactamente. Entonces, cuando el niño llega a la escuela,
ya llega en una edad avanzada y llega de una vez a Más primero. grande. Don Carlos, se escucha de todo en medio del paro y yo sí quiero aprovechar para que nos cuente cómo es el día o una semana de trabajo de los profesores, cuáles son los horarios, qué les toca hacer, porque mucha gente dice, no, es que eso es media jornada y se van, no sé qué. Por eso era ¿Usted qué tan sabe? importante, y es muy importante Claro. su pregunta, Jairo, y por eso era tan importante darles este espacio para escucharlos, para Jairo, saber qué es lo que están Jairo, pensando. Cuéntenos cómo es Jairo, la vida de un profesor. Bueno, Jairo, qué importante. Por ejemplo, en Bogotá hay maestros que se levantan a las 4 de la mañana para llegar a su institución educativa. Estoy colocando Bogotá, Sí. que es el epicentro, que es la ciudad Que nuestra. hay transporte. Que hay todo. transporte, que no hay a toda dificultad. hora. Yo conozco maestros, le voy a decir, en Guaviare, San José de Guaviare, que se van en febrero y regresan en noviembre, porque no tienen otra posibilidad. Pero el maestro se levanta muy temprano, llega a su institución educativa a las 6 de la mañana, porque nos han colocado media hora de más. Y ese maestro trabaja de 6 de la mañana, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, en las peores condiciones. Llegan nuestros niños con dificultades, con problemas. Nosotros nos hemos vuelto sexólogos, psicólogos, orientadores, un montón de cosas que debe resolver el Estado. ¿El maestro qué hace? Pues el maestro llega a sus clases, revisa sus actividades escolares, trabaja con los estudiantes, deja tarea para los niños, está pendiente del recreo de los estudiantes, ¿no es cierto? Despacha a los estudiantes para sus casas, arranca para su casa el maestro a hacer todos los temas de preparación, de Preparar la calificación. clase del otro día. Por ejemplo, le voy a contar una cosa, un maestro, yo soy maestro de sociales y soy profesor de filosofía y tengo 5 grados de filosofía, ¿cierto? Y resulta que en cada grado hay 40 estudiantes, tengo 240 estudiantes. Si le coloco una prueba a cada estudiante semanal, serían 960 evaluaciones que debo hacer. Yo quiero decirle una cosa, las condiciones de los maestros son muy difíciles desde el punto de vista laboral y los salarios que nos dan son absolutamente miserables desde nuestro punto de vista. Vaya, miren que el maestro tiene que comprar su propio computador, el maestro tiene que comprar su propia tablet, el maestro tiene que comprar sus propios textos. Esa es una Y además se responsabilidad del tiene Estado. que educar para poder alcanzar los escalafones. Bueno, eso es otra Pero cosa. ya vamos a hablar de eso, preparar. espéreme, Se tiene- Rubiela, ¿qué hubo? Hola Vicky, ¿cómo estás? Te habla Rubiela de Cali. Rubiela. Para comentarte. Señora. Sí me ha tocado que ver los problemas con la salud. Mi mamá en estos momenticos está muy enferma. Ujú. Es beneficiaria de mi hermana. Mi hermana ya está pensionada. Los problemas para que le entreguen esos parches, para que le entreguen la medicina. Hay que comprarla muchas veces. A mi cuñado hace 4 años lo estaban dejando morir aquí en la clínica Rey David. Él es esposo de una docente de Armenia y lo estaban dejando morir porque en esa clínica Rey David es mala cosa. 12 del día 35. Mario, ¿qué hubo? Hola Vicky, buenas tardes, ¿cómo está? Lo escuchamos, Mario. Mire Vicky, le hablo desde el Socorro Santander. Ujú. Yo quiero hacer una cuestión, comentarle. Aquí en el Socorro, aquí en la provincia, sobre todo en los municipios de la provincia, es lindo ver a los maestros la entrega que ellos tienen con los alumnos. Y yo le quiero hacer una reflexión. Es indignante que para los que educan a nuestros hijos no haya plata, pero para los que los matan sí hay plata. Hay algo que es muy importante de lo que él acaba de decir, Carlos Rivas, presidente de FECODE, hoy con nosotros aquí en la W. Si hay algo que le marca la vida a una persona es el maestro. Claro que sí, yo recuerdo mis maestros, yo lo recuerdo, pero le digo una cosa, una de las lecturas que hacían ahora de internet dice es que todo lo que usted lee y sabe leer es porque se lo enseñó un maestro. Y le voy a decir sobre la capacitación que hablábamos ahora. Sí, eso es muy importante porque los critican a los maestros que porque no tienen tan buena calidad, que porque tal, pero también es que no tienen plata para capacitarse. No, ¿o pero qué? yo le quiero contar una cosa, usted hoy no encuentra un maestro que no tenga especialización en una institución educativa. ¿Y esos son los que se ganan 765.000 Sí, pesos? señora. Los maestros, hoy usted encuentra maestros con doctorado. Vea, yo le voy a decir una cosa, una maestría hoy en Colombia vale alrededor de 60 millones de pesos y el maestro se gana 2.500.000. Es que no puede. Para poder hacer, yo le cuento una cosa. Se tiene que empeñar. Claro, se tiene que empeñar. No, ¿y cuándo la paga? ¿Y cuándo recibe beneficio? Yo le digo una cosa, yo estoy terminando un doctorado de Pedagogía Crítica y Educación Popular en México y ha sido con mis recursos, guardando mi plata, buscando cuándo puedo comprar pasajes bien baratos para irme. Y allá antes dije que era dirigente sindical y me hicieron una rebaja como del 40%. Bueno, y si no, no puedo. Pero ese maestro que se gasta 40 millones de pesos, es ese maestro que sus hijos ya los tienen en la universidad, ¿no es cierto? Porque si tiene hijos estudiando no puede hacer eso.
¿cuándo recupera el compañero esa plata? Pero además, ¿cuándo el maestro tiene una vivienda digna? No, porque primero se está capacitando y se está formando. Nunca el gobierno nos ha dado plata para formación, a excepción del paro que hicimos en el 2015 y que logramos que los maestros que no lograran pasar la evaluación de carácter diagnóstico formativo, el gobierno le pagara el 70% de esa capacitación y el maestro pagaba el 30%. ¿Qué problema para que el gobierno cumpla ese tipo de situaciones? Son las 12 del día, 38 minutos. Avancemos en las propuestas para que no se nos vaya a quedar ninguna por fuera. Ya hablamos de las capacitaciones, de los sueldos, de la salud, de las condiciones para que los niños puedan estar bien. ¿Se nos queda qué por fuera? No, claro, se nos queda por fuera. Por ejemplo, una cosa que es muy importante es en carrera docente, acabamos de acordar con el gobierno el Estatuto Único de la Profesión Docente que 15 días después de que terminemos nos sentamos a la construcción de ese estatuto. Es el Parlamento, es el Ministerio de Educación y FECODE quienes nos sentamos allí a trabajar. Pero tenemos un punto que no hemos resuelto con el gobierno y es la relación técnica estudiantes-docentes. Yo le digo una cosa. ¿Qué es la relación técnica estudiante-docente? La relación técnica es el número de estudiantes por docente. Eso es muy importante. Todos los países de la OCDE tienen entre 12 y 13 estudiantes por docente. Si usted coge la masa de estudiantes en Colombia, la divide por los maestros, nos da 26.5%, pero esa no es la realidad. Usted encuentra maestros con 30, 40, 50 y 60 estudiantes. En la medida en que haya menor número de estudiantes, por supuesto que hay una relación mucho más personalizada en los procesos de enseñanza. Mejora la calidad. Claro, pero además hay una cosa, es que tiene que ver con la situación instalada. La situación instalada es que en el mundo se dice que cada estudiante debe tener 2 metros cuadrados en un aula de clase para que tengan un mayor espacio, una mayor relación. El gobierno dice que no tiene recursos. Claro, es que tener un número de estudiantes nosotros la propuesta que tenemos es en preescolar 15, en básica primaria 25 y en secundaria 30. ¿Eso significaría contratar más maestros? Contratar más maestros, hacer más instituciones educativas, y el Estado no está dispuesto a eso. Yo por eso les digo una cosa, el tema de la calidad... ¿Pero por qué no va a estar dispuesto? ¿Por qué cree que no hay voluntad? No, porque dicen que no hay recursos. Ahora, otra cosa que es bien difícil es que... Pero todo es plata o todo es política, porque es que de todas maneras, don Carlos, el paro de maestros, hasta donde yo recuerdo, no son de este gobierno, sino yo he escuchado desde hace muchos años, paro de maestros, paro de maestros. ¿Por qué es eso? ¿Por qué siempre paro de maestros? Mire, muy importante eso que usted acaba de decir. Aquí tiene que haber política pública educativa de Estado, no política pública de gobierno. Usted acaba de decir una cosa muy importante. Si yo tengo una política pública educativa, yo puedo hacerle seguimiento. Cada que llega un presidente, se hace una invención. Este presidente llegó y nos dijo 2 cosas. Jornada única de la que estamos de acuerdo, pero no en las condiciones. Y segundo, es que vamos a ser el país más educado de América Latina. En el 2025 en lo urbano, el 2030 en lo rural. Y la pregunta es, pero tiene que subir el Producto Interno Bruto. Es el más bajo de América Latina. Yo fui a un evento internacional en Brasil. Era sobre el tema de que los niños no laboraran. Y quiere que le diga una cosa, cuando se paró Lula da Silva a hablar, todo el mundo se paró porque había cerrado la brecha en el tema educativo y subió la 5ª economía del mundo, subió el Producto Interno Bruto de 6 al 10%. Hoy hay cosas resueltas. Usted tiene razón, aquí hay que definir política pública. ¿Cuándo fue el último paro, Carlos? No, el del 2015. En el 2015. Pero le quiero decir el una cosa, gobierno Vicky. dice que ellos han ido cumpliendo, que es que ustedes se adelantaron, que no han terminado ni de cumplir lo que pidieron en 2015. ¿Eso es verdad? Vicky, pero es que yo le digo una ¿O cosa. es mentira? No, es que nosotros somos unos maestros que tenemos una brecha salarial del 28.32 de diferencia con el resto de trabajadores. ¿Y qué hicimos con el gobierno? Un acuerdo para que hasta el 2019 de 2, de 3 y de 3 puntos lleguemos a un 10%. Claro que eso es cierto, pero es que eso es del pliego del 2015. El gobierno no puede estar cada rato diciendo que les estamos cumpliendo. Es que esa es la función del Estado. ¿Pero están cumpliendo o no cumpliendo lo del 2015? No, lo del 2015 en materia salarial, en materia de nivelación salarial lo está haciendo. Y tenemos un acuerdo para que el 2020 y el 2021, que es a futuro, el gobierno se comprometa. Y este gobierno dice que no se compromete porque no hay plata. ¿Les han incumplido algo de lo que pactaron en 2015 o no? Sí, nos han ¿Qué les han incumplido? Lo que tiene que ver con deudas hacia los docentes. Yo le digo una cosa, no tiene sentido que el Estado no me pague oportunamente mis cesantías y que yo tenga que buscar un abogado para que me cobre mis cesantías y además me cobre los intereses. Así es, de verdad así es. O sea, no les llega como a cualquier trabajador sus cesantías, sino que tienen que poner abogado. Correcto, y tienen que darle al abogado ¿cuánto? Del porcentaje de lo que les salga. Imagínese, yo pido mis cesantías.
¿no es cierto? El gobierno no me paga mis cesantías dentro de los 45 días hábiles correspondientes. Pasan 2 y 3 años y para que ¿Pero no me cuál es la razón de eso? No, pues la razón es que la actitud paquidérmica del Estado teniendo los recursos para pagarme mis cesantías. Además que mis cesantías son mías, son de mi trabajo, son mi ahorro para comprar mi vivienda o para el estudio o para mi recreación. Y quiere que le cuente una cosa, Señor. Hay miles de millones de pesos ahí y hay detrimento patrimonial. Por cómo así que la plata, yo coloco a mi abogado y mi abogado me cobra intereses. ¿Y cuánto se demora en salir esas cesantías? Con un abogado, 3 años. No. 3 años. 3 años. Y 2 que le deben a usted son 5. O sea que uno Es su resulta... plata. Claro, es mi plata. Tu plata. Pero no le está pidiendo nada regalado. Y el gobierno y el abogado se lleva el 30%, pero además me da unos recursos a mí que son significativos, pero 5 años después. No, págueme mis cesantías de manera inmediata cuando tengo derecho. No, pues claro. ¿Qué dicen en el Facebook hoy, Grace? Vicky, 4.839 conectadas, así es, comenta Audrey Galvis Corredor, exijo que diga una fuente oficial de dónde FECODE saca esas cifras. Vania Bula Herrera dice, a los profesores en Córdoba les toca arriesgar su integridad física para llegar al colegio, sobre todo en invierno. Punto aparte, el gobierno le da palo al trabajador y es blando con la corrupción. Ricardo Andrés Ramírez Grimaldos Plata dice, sí hay plata, lo que pasa es que se la quieren robar como siempre. 4.860 personas conectadas. María Claudia está en la línea. María Claudia, sí, bueno, la escuchamos. Sí, buenos días, Vicky. Adelante. Buenos días, Vicky, desde Barranquilla. 3 cositas, mira. En Barranquilla tenemos a 3 meses las citas con los especialistas para los docentes. La pides en abril, te la dan para junio, julio. Tenemos 40 estudiantes donde un aire acondicionado, si es que lo hay, no funciona a 40 grados de temperatura y el docente ahí dando la clase. La alimentación escolar no es completa para todos los niños. Si 5º grado recibe merienda, 4º no, 3º no y 2º. No es completa la merienda en los niños. Más oyentes. Luis, ¿qué hubo? Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Numeral 529 desde su celular. Cuéntenos. Vicky, mira, te llamo acá de Antioquia, de una vereda acá de Barbosa. Yo tengo un niño de 10 años, el cual él le toca subir 1 hora por una zona veredal a la escuela. Y resulta que esta semana, hace 8 días, me llama y me dice, papi, me van a suspender el restaurante, porque ya el gobierno dio esa orden. O sea, yo le hago una pregunta al presidente Santos, yo lo apoyo, hizo la paz, exacto, pero ¿qué piensa de si el futuro del país son los niños? ¿A dónde nos quiere llevar? Yo no conocía a un presidente que le hicieran tantos paros como a este señor. Él que está pensando, que se ponga en el corazón. Si él quiere esta patria como la quiere, que se ponga la mano en el corazón y que vea y analice que el futuro del país son los niños, que hay que luchar es por nuestros niños. ¿Cómo es posible que un guerrillero gane más plata que un docente? Óigame, hay una gran marcha el 6 de junio, están anunciando ustedes, Carlos, una gran marcha el 6 de junio. ¿En qué consiste esa gran marcha? Si hemos visto grandes marchas, ayer se tomaban las principales capitales, hemos visto una afluencia importante de maestros y de familiares de maestros, me imagino, protestando en las calles del país. ¿Qué tiene esa marcha del 6 de junio? Pues Vicky, lo primero es que nosotros hemos hecho marchas en el Estado Social de Derecho, con respeto, y con el derecho que nos da la Constitución a hacerlas. Pues lo que vamos a hacer, Vicky, es que ya hicimos cacerolazos, ya hicimos las movilizaciones de las antorchas, ya hicimos caravanas, ya hicimos el pitaje nacional, hemos hecho eventos culturales y deportivos. Bueno, y como el gobierno no nos ha prestado la atención suficiente, tomamos una decisión. Nos vamos a venir de todas las ciudades de Colombia a pie para Bogotá y los maestros llegan el 6 a Bogotá. Llegan a quedarse. No a devolverse, que llegan a quedarse. Bueno, el gobierno nos ha llevado hasta esa situación. Son buses y buses. Buses, entonces la gente arranca en buses. ¿Quién paga eso? ¿De dónde sacan la plata para la movilización de esos buses? De los sindicatos. Los sindicatos, cada docente aporta el 1% de su salario en el sindicato y a nosotros nos envían el 15%. Entonces nosotros hacemos un pacto, miti, o le decimos al compañero, ¿usted cuántos buses trae? Trae 20. Nosotros le pagamos 3 o 4 buses. ¿No es y cierto? los otros los pagan los maestros. Los otros los pagan en su sindicato, pero el maestro se mete la mano al bolsillo, bien pobre que mantiene el maestro, pero le toca meterse para poder defender la educación pública. Vea, Vicky, yo le quiero decir una cosa. Pero espérese antes de que se me vaya. No, déjeme, le digo una cosa que es muy importante. ¿Sabe qué es vital en este paro?
la defensa de la educación pública y la plata para el sistema general de participación. Eso es más importante, ¿no es cierto?, que muchas de las cosas que nosotros estamos peleando para nosotros, las tenemos que pelear para poder mejorar. Pero le voy a decir una cosa que usted se va a aterrar. El Ministerio de Educación le acaba de meter un carro tanque del tamaño del ministerio lleno de gasolina a este paro, porque le va a quitar a los maestros unas primas extralegales que se ganan hace 40 años y que hacen parte de su salario. Ahí es la tapa de esa situación. ¿Y ustedes caen en lo de los aportes de los pensionados? No. ¿No caen ustedes ahí? No, son los aportes. Los compañeros nuestros en los sindicatos son los compañeros activos. Son los compañeros activos. Pero además le cuento una cosa, estoy impresionado con el apoyo internacional que nos están dando los maestros del mundo. Felices estamos por eso. O sea que este fenómeno del señor presidente debe entenderlo. Este es un fenómeno que tiene características internacionales. No sigamos dibujando la imagen del país. Y yo le hago un llamado al señor presidente de la República. Cuando estuvo en campaña electoral, conversó con el comité. ¿Qué les prometió? Nos prometió lo del sistema general de participaciones, la bonificación por servicios prestados, lo que tiene que ver con la nivelación salarial. Eso es importante. El presidente nos lo ofreció. Ahora el presidente no nos puede decir a nosotros, entonces, que no hay recursos. Aquí hay de dónde sacar recursos. ¿Pero por qué les prometió eso en la campaña? Él nos prometió por una cosa, Vicky, que aquí queremos decirle. De 15 ejecutivos, 11 ejecutivos tomamos la decisión de apoyar la paz, no de apoyar el modelo económico de Santos. Con Santos ya nos han pasado dos cosas. Cuando fue ministro de Hacienda de Pastrana, nos metió el decreto 1278 y la ley 715. Esa crisis que tenemos ahora fue producto de él. Y ahora que está en la presidencia le hemos dicho, oiga, nosotros hicimos un acuerdo con usted, ¿dónde está el acuerdo? ¿Sabe con qué enseñamos nosotros en las instituciones educativas? Con la palabra. El estudiante cree en la palabra de nosotros. Pero cuando ustedes reclaman la palabra del presidente Santos de lo que les prometió en campaña, ¿qué dice la ministra? Ahí le estamos diciendo al presidente, oiga, presidente, hagámosle honor a la palabra. ¿Pero qué dice la ministra? No, la ministra lo que dice es que no hay recursos, que no hay plata. Nosotros le decimos, ministra. ¿Pero no les ha hecho una contrapropuesta? No, sí, pero lo que pasa es que las propuestas que ha hecho el gobierno, Vicky, son propuestas de humillación. Es como cuando usted le da... ¿Qué les están proponiendo? Nos hubiera encantado tener aquí a la ministra, pero no aceptó esta invitación de sentarse aquí. Por ejemplo, en bonificación de servicios prestados, que es un decreto del 2418, que lo tienen todos los trabajadores del Estado, menos nosotros, sí. Dice que el trabajador que se gane más de 1.500.000 le darán el 35% por una sola vez al año, y el que se gane menos le dan el 50%. La ministra nos está ofreciendo el 7%, el 8%, y ahora nos hizo una propuesta que el 15%, pero que no es factor salarial, excluyendo a 120.000 maestros. Yo le digo una cosa, yo prefiero no pactar nada con el gobierno, y lo digo en nombre de los 14 ejecutivos, ¿no? Yo no prefiero pactar, ¿no es cierto? Un acuerdo ¿Y todos miserable. están así de duros como usted? ¿Lo Claro. respaldan todos los 322.000 maestros? Sí, señor. Todos los maestros. Pues mire, aquí ya tenemos 5.213 personas conectadas. Es usted muy taquillero. No, yo por no. Lo que veo. Yo no, el Comité Ejecutivo, Vicky, y la defensa de la educación pública. Y sabe que a mí me parece que es muy importante que hayamos podido tener este espacio, porque pocas veces tienen un espacio amplio para poder explicar lo que están pidiendo y se quedan en que los maestros sí que molestan, sí que friegan, que están pidiendo mucho y demás, pero la verdad es que pues tienen unas razones y son justas. Yo no sé hasta qué punto tenga razón el gobierno en que no hay el dinero, pero lo cierto es que por lo menos las peticiones son justas. Pero le voy a contar, por ejemplo, cosas como estas que para nosotros son muy difíciles. El gobierno le obedece las órdenes a la OCDE, y la OCDE dice que aquí en Colombia tenemos que mejorar la calidad de la educación, y entonces en los países afiliados a la OCDE tienen 12 y 13 estudiantes cada maestro, y aquí pide que tengamos el mayor número de estudiantes. ¿Sabe cuál es el peor problema? Cuando percapitalizaron la educación, cuando le colocaron a cada niño un precio, como cuando usted le coloca un precio en botellas que los hacen en serie. Los niños no tienen precio en Colombia. Y ese es un error del gobierno, porque aquí la educación se ve como una mercancía, no como un derecho fundamental. Y también se la han robado mucho, ¿no? Aquí... Lo que ha habido es bandidos detrás de robarse la platica de educar a los niños. Pero vea, yo también quiero decirle una cosa que los maestros del 1278 me han estado reclamando y les quiero brindar disculpas. Los maestros del 1278, tenemos que hacer un estatuto, Vicky, para que los maestros asciendan por título, por tiempo de servicio y por producción académica. Si yo tengo título, pues el título me lo tienen que valer por lo menos para mi mejoría desde el punto de vista salarial. Hoy, ¿cómo es la comunicación con la ministra Yija? Pues yo tengo que decir que nosotros somos muy respetuosos, la comunicación es una comunicación fluida. Tengo que decirle que ahí hay un viceministro
con el que hemos tenido un buen entendimiento, los funcionarios del ministerio. Nosotros somos muy respetuosos. Pero escuchamos al viceministro hace algunos instantes diciendo que van a tomar otras medidas. Bueno, ustedes no aceptan, tomarán otras medidas. Un chiste muy bonito. Cuando dijo que la ministra iba a tomar medidas, todos los maestros le mandaron la talla de los zapatos, del pantalón, de la camisa, para ese tipo de cosas. Mire, para uniformes. Para uniformes. La ministra ha estado, y en el gobierno ha estado diciendo que nos van a mandar a vacaciones. Yo le digo una cosa, no se ponga, ministra, a pelear con el sector turístico, con el sector hotelero. ¿Van a abrir otro campo de batalla? Oiga, pero no es que están interesados que los niños vuelvan a la escuela y los van a mandar a vacaciones, ¿al fin qué? ¿Y si los mandan a vacaciones? No, si los mandan a vacaciones, nosotros tomaremos decisiones, muy seguramente miraremos si seguimos negociando o no. ¿Hasta cuándo va este paro? Bueno, este paro va hasta donde el gobierno tenga propuestas serias. Yo le quiero decir una cosa. ¿Es indefinido? No, este es un paro entre dos. Y nosotros también tenemos la posibilidad de ceder. Desde luego que tenemos que ceder. No todo lo que está en el pliego lo vamos a conseguir. Algunas cosas van a quedar aplazadas. Este paro depende del gobierno. Pero yo le digo a la ministra... También lo quieren acabar. ¿Ustedes también piensan en eso, en los niños que están sin colegio? Sí. ¿Ustedes también piensan en que deben acabar con este paro? Claro que sí. Es que cuando nosotros pasamos por las marchas, los niños salen con las ollas a golpear con una cuchara y dicen, apoyo a mi profe. Claro que es que a nosotros nos gusta más la escuela que la calle. El gobierno es el que nos ha llevado a la calle. Vamos a atender unas 2 llamaditas más. Sonia, ¿qué hubo? Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy rápido porque se me está acabando el tiempo, señora. La escuchamos. Mira, muy puntual. El gobierno habla de una educación totalmente gratuita para los niños y cuando ellos no les suministran ni siquiera el material. Es decir, yo soy una maestra que me gano 1.700.000, me descuentan y de mi sueldo pues yo presto, facilito para los niños, para que ellos puedan tener sus fotocopias, su plastilina, sus cartulinas, porque de pronto uno puede subsidiar a un estudiante, pero cuando ya son 40, ¿cuánto suma? ¿Sí? Entonces realmente la educación no es gratuita la matrícula. 12 del día 54. Arbey. Señora. Lo escuchamos. Lo escuchamos, le señor. Hablo de las montañas del Quindío, ¿cómo me le va? Muy bien, adelante. Una pregunta puntual. Hay muchos docentes que en este momento están provisionales y fuera de eso presentaron un examen porque el Estado lo exige. Su provisionalidad lleva más o menos 4, 5, 10, 15 años y ahí se van a quedar provisionales. Yo le pregunto al presidente de BECODE, ¿qué va a pasar con ellos? ¿O la ministra en las medidas que va a tomar, será que ellos también los va a echar? ¿O cómo van a hacer con ese sentido? A ver, Carlos. Oiga, este es un tema que se me había pasado. Provisionales hay en Colombia más de 60.000 compañeros educadores. ¿Quiere que le cuente? Hay de los 322.000 hay 60.000 provisionales. Claro. O sea que tercerización. Que no están nombrados. No, que no están nombrados. Y quiere que le diga una cosa, hay maestros que se han pensionado como provisionales. ¿Por qué? Porque el gobierno coloca un examen para el ingreso de los compañeros docentes. Nosotros demandamos el decreto ante la Corte Constitucional y dijo que la única posibilidad para todos los trabajadores que querramos ingresar al Estado es a través de un examen. Pero hemos peleado, hemos buscado la posibilidad. Dígame una cosa, un maestro que lleva 15 años, ¿por qué no lo nombran? ¿Cuál es la dificultad? Porque no ha pasado un examen. Si el maestro ya ha presentado el examen social, ese maestro que ha sacado y sacado. Ese es el examen que ustedes han pedido en otras oportunidades, no sé ahora, que lo tumben. Sí, totalmente de acuerdo. Dígame un maestro que lleva 15 años, ¿cuántos estudiantes han pasado por manos de ella? Ya son profesionales y a ese maestro lo tienen provisionalidad. Pero además la provisionalidad también con unos salarios miserables, porque ese maestro no puede hacer uso de su título para su salario. Pues se nos agotó el tiempo, don Carlos. Llegamos a 5.756 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Seguramente van a ser miles y miles de reproducciones. Este video queda disponible en el Facebook para que lo puedan volver a ver, para que lo puedan compartir con todos los maestros, 322.000 maestros. Y estamos muy agradecidos de que usted haya aceptado esta invitación, que haya venido. Nos encantó escucharlo. Y sobre todo, pues yo creo que el valor que tiene el maestro es indiscutible. Todos tenemos en los mejores recuerdos de nuestra infancia a nuestros maestros, a los que nos ayudaron a educar, a los que nos enseñaron las primeras palabras. Que Dios les pague por esa labor y vamos a estar muy atentos a esas negociaciones con el gobierno nacional. Simplemente para finalizar, el concepto hoy de los maestros del presidente Juan Manuel Santos. Una palabra, porque no tengo sino 10 segundos. Yo creo que un desconocimiento a la labor que hacemos. Y quiero decirle a los maestros, nos mantenemos en el paro nacional. No vamos a echar para atrás hasta que el gobierno
no presente fórmulas reales y objetivas. Estamos por negociar, por el diálogo y por la concertación, pero no por la humillación. Dios le pague por venir. Un abrazo Gracias. gigante, un beso gigante a todos los maestros. Que Dios los bendiga. Gracias por hacer parte de la familia W. En este mundo, el que experimenta, el que arriesga, es el que triunfa. WOBI te invita a vivir una experiencia transformadora. World Business Forum.